Gracias, Señor, por este precioso día. Gracias, Padre, porque nos permites abrir nuestros ojos una vez más y poder ver, Señor, de la grandeza de tu amor, de tu perfecta creación. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu precioso Espíritu que nos guía, que nos da fuerza, que nos alienta, que nos instruye. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por todas las oportunidades que das. Gracias, Señor, por lo que nos has dado y por lo que no nos has dado también, Señor, porque hoy entendemos que tu tiempo es perfecto y que tú tienes cosas que son buenas para nosotros a tu tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú en esta preciosa tarde, permitiendo, Señor, que esta tierra de nuestros corazones sea fértil, que la semilla que hoy siembras, Padre de la gloria, declaramos que no vuelve vacía, que da fruto al 100 por 1, Señor. Que esta palabra hoy nos dé aliento, nos dé esperanza, nos traiga aún mayor fe hacia nuestra vida, hacia nuestros corazones, Padre. Que vivamos cada día con un propósito, con el propósito eterno de saber que somos hijos y coherederos de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, toda honra y honor. Bendecimos, Señor, a nuestro ministerio Semillas de Fe. Bendecimos nuestra familia. Bendecimos, Señor, todo cuanto nos das diariamente, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita. Gracias por nuestra salud. Gracias, Señor, por este ministerio, Señor, de maestros, Padre. Gracias, Padre, porque sé, Padre, que lo has puesto para edificación de la iglesia, Señor. Y a tu tiempo, Señor, veremos los frutos, Padre, de todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo rica, grande y poderosamente. Un jueves más de enseñanza, un jueves más de bendición. Espero ya en este momento tenga sus elementos preparados, su Biblia, su cuaderno, su lápiz, de preferencia su tacita de té o de café. Pero venga con un corazón dispuesto a recibir esta enseñanza que viene del cielo. Y bien, amados hermanos, hoy comenzamos una nueva serie y esta serie se titula Los Milagros de Jesús. No se puede perder, amado hermano, ninguno de estos poderosos estudios que sé que van a edificar tu vida. Amén. Y como introducción tenemos que los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales que se le atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recopilados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estos milagros se pueden clasificar en 4 grupos: curaciones, liberaciones, resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. El número exacto de los milagros depende de cómo se cuenten los milagros. Por ejemplo, el milagro de la hija de Jairo, donde una mujer se cura y una niña es resucitada. Pero resulta que los 2 acontecimientos son narrados en los mismos párrafos de los evangelios y por lo general de forma conjunta. Hechos simbólicos como el que la niña tuviera 12 años y que la mujer hubiera estado enferma durante 12 años han sido objeto de diversas interpretaciones. Según los evangelios canónicos, estos milagros causaban indignación de los escribas y de los maestros de la ley judía. Por eso los escribas, fariseos y otros contemporáneos suyos lo atribuyeron a una confabulación con Belzebú u otra entidad demoníaca. Mas Jesús se defendió energéticamente de estas acusaciones. Y sin más preámbulo, sin más que decir, vamos a comenzar con este poderoso estudio bíblico
que está en el capítulo de Juan, capítulo 9, y como ya pudieron apreciar el título, es sobre Jesús sana a un ciego de nacimiento. Comencemos. El maravilloso capítulo 9 del Evangelio según Juan está tan lleno de riquezas espirituales que le damos gracias al Señor porque por medio de este estudio podremos conocer alguna de ellas. Pero les recomiendo en primer lugar leer previamente todo el capítulo. Para empezar, debo decirles que este pasaje solo aparece en el Evangelio de Juan y no en los otros evangelios. Quiero destacar también que el Evangelio de Juan está básicamente centrado en demostrar la deidad de Jesucristo. Y si bien acá narra el hecho de un milagro creativo, lo que hay detrás de cada palabra tiene una aplicación espiritual inmensa. El capítulo comienza diciendo que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí hay dos hechos importantes. 1. El que vio al ciego fue Jesús. 2. Era ciego de nacimiento. En otros pasajes de los evangelios existían ciegos que clamaban por Jesús para que éste los sanara. Pero acá está un hombre que no clama por sanidad, sino que está entregado a su ceguera y no sabe absolutamente nada de quién es Jesús. No es lo mismo haber tenido alguna vez la visión y perderla, a no haberla nunca tenido, como es en este caso. Pueden existir personas que alguna vez han escuchado quién es Jesús, mientras que existen otras que jamás han sabido quién es Jesús. Pero lo maravilloso de este pasaje es que Jesús ve al ciego y se detiene. Y así, amado, es Dios con cada uno de nosotros. A Él no le importa que no sepamos absolutamente nada de Él. Él se acerca a nosotros con el propósito de darse a conocer. La iniciativa partió de Jesús y no del ciego. En Lucas, capítulo 18, verso del 35 al 43, hay un ciego que clamó a Jesús por sanidad. Pero acá hay un ciego que no tenía ninguna esperanza, porque ignoraba quién era Jesús. Y así éramos muchos de nosotros. No sabíamos quién era Jesús, o le atribuimos otras cualidades y no lo identificábamos como Dios. Hoy día también existen sectas que no reconocen la deidad de Jesucristo. Lo creen un gran maestro, un profeta, un santo, en fin, con cualquier cualidad buena, pero no lo identifican como Dios mismo. Son ciegos de nacimiento. No han tenido la revelación de la deidad de Jesús. Según varios comentaristas, un ciego de nacimiento es aquel que nace sin los globos oculares, es decir, con las cuencas totalmente vacías. Qué terrible es esta condición. Es una malformación congénita. Para la época en que esta historia es narrada, se tenía entendido que las enfermedades, y especialmente las congénitas, estaban relacionadas con el pecado. De allí la pregunta de sus discípulos en el verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, este defecto congénito no tiene ninguna relación con el pecado, sino que Él nació así para que ustedes vean quién soy yo. Es decir, para que la obra creativa que voy a realizar les demuestren que yo soy Dios. Y añadió: mientras tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Gloria a Dios. Aquí, como en muchas porciones del Evangelio de Juan, Jesús se identifica como la luz que vino a este mundo.
La ceguera está relacionada con las tinieblas, mientras que la visión está relacionada con la luz. Este ciego viene a representar la condición de muchos de nosotros antes de que la luz del Evangelio resplandeciese en nuestros corazones. ¿Cómo vivíamos? En tinieblas. Él vio nuestra condición y se acercó con la finalidad de hacer un acto creativo en nosotros, el nuevo nacimiento. Y ahora viene algo de lo más asombroso, lo que hizo Jesús. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y llenó las cuencas de los ojos del ciego con barro y le dio una orden: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Verso del 6 al 7. ¿Qué quiere decir? El estanque del enviado. Aleluya. Y aquí me quiero detener porque la revelación que Dios le dio a este autor hace varios años, de verdad que vale la pena que quede atesorada en nuestros corazones. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer lodo con su saliva? Porque no lo tocó o lo sanó instantáneamente, como lo había hecho con otros en otras oportunidades. Sencillamente porque Él quería demostrar que era Dios, porque solo Dios podía realizar un acto creativo. Si avanzamos hacia el verso 32, quiero que lo lean. Leemos: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Realmente, cuando leí esta poderosa revelación, especialmente la palabra desde el principio, y cómo el autor comparte que en ese instante se le abrieron los ojos porque el Espíritu Santo lo envió al Génesis, capítulo 2, verso 7, el principio, donde leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¡Wow! Fue cuando él pudo comprender entonces por qué Jesús tomó tierra e hizo lodo para formar unos ojos, porque ese milagro solo lo podía hacer Dios, maravilloso creador. Él tomó lodo para que ellos y nosotros supiéramos que Él era y es Dios. Es decir, Dios es el único que podía hacer un milagro creativo, como está escrito desde el principio en el Génesis, como acabamos de leer. Todos nosotros venimos del polvo de la tierra, es decir, todos nuestros órganos internos y externos, incluyendo nuestros ojos físicos, fueron formados del polvo de la tierra. Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención es que la sanidad no ocurrió instantáneamente, sino que ocurrió una vez que el ciego obedeció y fue a lavarse al estanque de Siloé, no antes. Y aquí hay otra enseñanza. La luz del Evangelio llega a aquellos que obedecen la palabra de Dios contra cualquier obstáculo. Vuelvo a repetir, la luz del Evangelio llega a aquellos que obedecen la palabra de Dios contra cualquier obstáculo. ¿Se imaginan el espectáculo del ciego con las cuencas oculares llenas de lodo y caminando hacia el estanque de Siloé? ¿Cuántos tropiezos tendría? La Biblia no dice que alguien lo ayudara a ir al estanque. Él empezó a andar hacia el estanque con lo que tenía sano, sus pies, y nada lo detuvo. Venció todos los obstáculos. Y así nosotros, cuando caminamos en obediencia a lo que Jesús ordena, solo con lo que tenemos, con lo poco que nos ha sido revelado, es cuando vamos camino hacia nuestro milagro, hacia una mayor revelación, luz de quién es Jesús. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman, es decir,
le obedecen. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Pero sigamos. El testimonio de este milagro provocó una serie de situaciones en los testigos del mismo que nos traen otras gloriosas enseñanzas. Leemos en los versos 8 y 9 que los vecinos no podían creer que había ocurrido. Unos se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Y eso es lo que el mundo dice cuando nos ven transformados por la palabra de revelación. Un cambio rotundo en nuestra vida que a ellos les dificulta creer que seamos realmente nosotros. Somos tan diferentes a como éramos que nosotros mismos le debemos testificar a ellos, sí, yo soy el ex drogadicto, el ex borracho, el ex adúltero, el ex blasfemo, el ex homosexual, en fin, el ex ciego de nacimiento. Qué bárbaro, ¿no? Y de seguro habrá alguien que nos pregunte, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Podemos leerlo en el verso 10. Y la respuesta contundente será la misma que dio este ciego. Lo hizo aquel hombre que se llama Jesús. Obedecí su palabra. Fue al estanque del enviado y me lavé y recibí la vista. Aleluya. Fue tanta la incredulidad de los religiosos, fariseos, que tuvieron que llamar a los padres del ciego para que dijeran si este era o no su hijo. Y ellos, temerosos de los religiosos, solo dijeron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Estoy en el verso 19, 20 y 21. Aquí la ceguera no solo era de los religiosos, sino de los mismos familiares, porque a menos que Jesús le abra los ojos, todo hombre seguirá siendo ciego. Los padres dijeron, él es ya grandecito, edad tiene, preguntadle a él. Y ellos fueron y le dijeron al ex ciego que Jesús era un hombre pecador, un hombre cualquiera, que no podría haber hecho ese milagro. Y la respuesta que él les dio ha quedado como la mayor evidencia de que Jesús es Dios. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ese es el testimonio que debe dar todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Nadie, absolutamente nadie, podrá robarnos la bendición gloriosa de haber sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Una vez que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, es imposible que volvamos a tener la ceguera que teníamos. No me vengan con religiones ni con filosofías humanas. Una sola cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así, con estas otras palabras, prácticamente fue lo que el ciego le dijo a esos fariseos. Ay, no me vengan con esas filosofías humanas. Las religiones y las sectas que carecen de revelación ignoran el poder transformador de Jesucristo. Todos aquellos que tienen solo información bíblica, pero carecen una vivencia real de su poder transformador, actuarán como estos fariseos. Ellos, como muchos hoy en día, no saben nada acerca de Jesús, solo poseen información, pero se mantienen ciegos. Y esto es lo maravilloso. Al verso 30,
ustedes no saben de dónde viene Jesús, y a mí me abrió los ojos. Quiero que corroboremos y vayamos al verso 30, les leo literalmente. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Él salva al pecador, se acerca por gracia a este hombre. Cristo podía haber pasado de largo porque era Sabbat y se suponía que debía descansar, verso 14, mientras que los discípulos discutían acerca de la causa de la ceguera, y en lugar de ver la necesidad del hombre, ven un tema para la discusión teológica, Jesús satisface la necesidad del hombre, porque Jesús busca el corazón del hombre. Curó al hombre con su poder. El hombre probó su fe en Cristo al obedecer a su palabra. La religión de hoy en día quiere darles a los hombres sustitutos para la salvación, pero solo Cristo puede librar de las tinieblas, del pecado y del infierno. La curación de este hombre glorificó a Dios, y todas las verdaderas conversiones son para la gloria de Dios únicamente. Efesios capítulo 16, 12, 14, 2, 8 y 10. La sanidad fue notoria ante todo el que le conocía, aunque muchos dudaban, muchos creían. Hubo mucha controversia entre los líderes religiosos. Pero lo maravilloso de esto fue esa declaración que tuvo este hombre. Glorificó a Cristo, aunque todavía no comprendía cabalmente quién era realmente aquel hombre que se llamaba Jesús. Los fariseos atacaron a Cristo diciendo que no procedía de Dios, verso 16, y le llamaron pecador, 24. El ciego curado dijo lo que sabía, el verso 25, y les mostró a los fariseos que necio era su razonamiento, 30 y 33. El creyente de corazón, amado, el creyente sencillo, sabe más verdad espiritual que los eruditos teólogos inconversos. El resultado ya lo conocemos, lo expulsaron, y muchos de nosotros nos rechazarán. Pero lo importante es que nosotros realmente seamos fieles, nos mantengamos firmes en nuestra posición, así como este ex ciego de nacimiento. Conocía la diferencia que Cristo había hecho en su vida a este hombre, ahora la conocía y no podía negarla. Así nos pasa a nosotros. Cualquiera que ha conocido a Cristo y ha confiado en Él, lo dirá abiertamente sin importarle las consecuencias. Este hombre en este momento no estaba seguro de lo que había perdido, y era realmente porque estaba fuera de la religión judía. Pero el Señor le demostró que fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque ciertamente perdió la religión, su religión, pero halló salvación y fue al cielo. También podemos ver cómo este hombre creció en el conocimiento de Cristo. Un hombre que se llama Jesús, así contestó en el verso 11. Era todo lo que sabía cuando Cristo lo sanó. Un profeta, así lo llamó en el verso 17. Un profeta, le contestó a los fariseos cuando lo interrogaron. Después en el 31 al 33 dice, un varón de Dios. Fue su conclusión acerca de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Fue su confesión final y completa de fe. ¡Wow! En el verso 35 al 38. Verso 20, 30 y 31. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, afirma Proverbios capítulo
4:18. Y el crecimiento en la luz de este hombre lo demuestra, fue en aumento. Un cristiano es alguien que tiene la luz en su corazón y que es la luz del mundo. Dice Mateo 5:14, anda en la luz. Y primera de Juan 1, y da el fruto de la luz. Qué maravilloso es nuestro Señor. Qué maravilloso fue Dios cuando estuvo aquí siendo hombre y creó estos maravillosos milagros. Este fue el punto en el que la vida de este hombre cambió. Cuando le fue revelado en su corazón que era el Hijo de Dios. Y quiero leerles nuevamente el verso 35, cuando podemos notar que la ceguera espiritual de este hombre cayó. Le preguntó el Señor, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y esto es tremendo, amado hermano, porque la misma luz que guía a una persona puede cegar a otra. Los fariseos admitieron que podían ver y por consiguiente eran culpables debido a que rechazaron la evidencia y no querían recibir a Cristo. Ciertamente el Evangelio trae diferentes reacciones de diferentes clases de corazones. El pecador ciego recibe la verdad y ve. La persona religiosa, justa en su propia opinión, rechaza la verdad y se esconde más espiritualmente. Es peligroso rechazar la luz, amado hermano. Hoy podemos notar, podemos percibir en el espíritu que es la luz la que nos va a traer la revelación de la palabra de Dios, que cuando andamos en luz, que cuando caminamos constantemente en su luz, Él no va a permitir que seamos cegados, pero cuando permitimos que nuestra luz se vaya apagando, las tinieblas nos envuelve, y esto quiere decir que nuevamente podemos ser cegados por el enemigo, aún caminando en el Evangelio. Podemos ser cegados por el enemigo, podemos creer en sus mentiras, podemos caer en sus artimañas y conocemos que es así. Pero mientras que caminamos en su luz, que buscamos que nuestra luz brille cada día más, esa luz nos va a permitir que seamos cegados por las tinieblas. Porque esa luz será tan fuerte en nosotros que se cumplirá la palabra del Señor cuando dice, somos luz y hemos venido a este mundo para traer la luz a las tinieblas. El Señor nos puso en esta tierra con un propósito. No permitamos que Satanás venga a enceguecernos. No permitamos que Satanás nos quite la visión hacia un propósito eterno que tenemos en Cristo Jesús. Les bendigo, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén.